Y una semana más, y a estas horas de la madrugada, para acabar este Gente Despierta, llega el momento de abrir una ventana que nos lleva al Rincón de los Dioses. Este es el Rincón de los Dioses. Ese lugar lleno de magia y encuentros con seres superiores y con criaturas divinas, en el que nunca sabes a ciencia cierta qué va a pasar. Y como siempre nos vamos a dejar guiar por nuestra compañera María Paredes. María, de nuevo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Julia? Bueno, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pues nada, muy bien. ¿Bien? Como dices, nunca sabemos por dónde nos van a llevar los dioses. Es verdad, y ahí está el misterio, ¿no? Y lo atractivo de este rincón. Cuéntanos, ¿dónde nos vas a llevar tú? Porque creo que hoy la cosa va de enigmas. Vamos a dar un salto en el tiempo para irnos hasta el año 3100 a.C. para conocer una de las civilizaciones más grandes del mundo a orillas del río Nilo. Y es que además, Julia, como sabes, hoy se cumplen 200 años del desciframiento de la piedra Rosetta, un descubrimiento importantísimo y base del conocimiento moderno sobre los jeroglíficos del antiguo Egipto. Y esto se lo debemos al francés Jean-François Champollion. O sea, que es un día importante para la egiptología, ¿no? Muy importante, podemos decirlo así. Sí. Porque hasta esa fecha que mencionas, quien viajaba a Egipto y desconocía su escritura e historia, pues veía una serie de dibujos y grabados a los que no le encontraba sentido. Eso es, así que esa aportación de Champollion fue tremenda al ser capaz de descifrarlos y crear un alfabeto, por así decirlo, de los jeroglíficos. Y ahora, si te parece, ponemos rumbo a Egipto. Y todo lo que suena a Egipto tiene un aire de misterio, ¿verdad? Sus jeroglíficos Totalmente, y pergaminos de los que hablamos, los rituales, historias, mitos, son tan enigmáticos que siempre nos han intrigado a todos y especialmente a los investigadores. Y eso que se calcula, según dicen algunos expertos, que tan solo conocemos un 20%, ya que bajo las arenas del desierto todavía hay mucho por descubrir. Pirámides, momias... Bueno, desde luego es un misterio cómo pudieron construir esas pirámides, sí, ¿no? En Giza, Keops, Kefre, Micerinos y los faraones, ¿no? También me llama muchísimo la atención. Sí, porque los faraones gobernaron en calidad de dioses y como máxima autoridad en la tierra durante 31 dinastías, aunque tampoco es una cifra muy exacta, ¿eh? En realidad la mitología egipcia abarcaría desde la época predinástica hasta la imposición del cristianismo, es decir, desde el 3100 a.C. hasta el 332, casi 3000 años de historia que se dice pronto. Lo más característico de su cultura es que creían en la vida después de la muerte. Eran una sociedad politeísta y adoraban a diferentes dioses, cada uno con sus atribuciones, sus ritos, y lo hacían a diario en su casa o en el templo, aunque para ellos el sol era su dios supremo, que era el dios Ra. A él se le considera el creador del universo, quien dio vida a todo, y al primero al que se le atribuye el título del primer faraón. Y entre tanto faraón, que yo sepa, hay uno que creo que es el que más nos suena a todos, seguro que a los oyentes, que es Tutankamón o Tutankamón. ¿Por qué es tan famoso? Que por cierto, que este año creo que se cumplen 100 años del descubrimiento de su tumba, la tumba de Tutankamón. Sí, correcto. Ahora en noviembre se cumplen esos 100 años desde que el arqueólogo Carter encontró su tumba cerca de Luxor. Pero para conocer su historia y el por qué es tan famoso, vamos a empezar por su padre, Akenatón, que fue un faraón muy polémico entre la sociedad egipcia porque prohibió el culto a los dioses. En realidad dictaminó que el único dios al que se podía adorar era a Atón, el dios del sol. Así que se cargó el culto a los 2000 dioses tradicionales que habían protegido a Egipto durante más de 1000 años. Y también cambió la capital. Digamos que quería romper con todo el pasado, incluso cambió la arquitectura y también el arte. Y por todo ello, entre la sociedad había un gran descontento con él, aunque sus súbditos seguían adorando a otros dioses a escondidas. Y su mujer, que también nos sonará, era Nefertiti. Que era muy bella, al parecer. Por lo que sabemos, por lo que hemos podido ver en los bustos que se han encontrado de ella, en esas imágenes. De hecho, su nombre significa la bella ha venido. Y bueno, al casarse con Akenatón se convirtió en reina y adquirió los mismos poderes que tenía él. Y bueno, Akenatón murió bastante joven y su hijo de 8 años fue coronado como faraón, aunque se le asignaron 2 tutores, y él fue el famoso Tutankamón, que en realidad su nombre verdadero era Tutankatón, en honor al dios solar Atón. Pero en cuanto murió su padre, se lo cambió por Tutankamón y además restableció de nuevo el culto a los antiguos dioses, restauró el poder y volvió a la prosperidad de Egipto. Volvieron los sacerdotes con más fuerza que nunca y la vida volvió a la normalidad y además ningún faraón más intentó desafiar a los dioses. Qué curioso, o sea, que es famoso sobre todo por ser una especie de faraón revolucionario, ¿no?
Y también hubo faraonas. ¿Cleopatra? Como ¿Qué Cleopatra, me dices? sí, No me dices sí. nada de Cleopatra. Mucho, pero es que, a ver, ¿quién mejor nos puede seguir hablando de mujeres egipcias, de la sociedad y en general de Egipto? Es Miriam Bueno, porque es historiadora, doctorada en egiptología y está trabajando en la exposición Mujeres del Nilo en el Palacio de las Alhajas, aquí en Madrid, y está con nosotros para contarnos muchas cosas. Buenas noches, Miriam. Buenas noches. Bienvenida y gracias por trasnochar este ratito. Que casi has venido directa aquí, a este rincón de los dioses, ¿no? Envolviendo totalmente el estudio de un aura egipcio, ¿no? Sí, por ahora aquí mismo. se siente, arra. A ver, cuéntanos, ¿por qué Mujeres del Nilo? Es una exposición dedicada a las mujeres del antiguo Egipto, mujeres que tuvieron poder, Ajá. influencia, más que las mujeres de otras sociedades de esa época, es cierto, ¿no? Fueron mujeres Sí. empoderadas de alguna manera. Porque en primer lugar lo que tenían eran más derechos que muchas mujeres que vivieron en culturas contemporáneas a la egipcia. Tenían un papel muy equiparado al del hombre, aunque luego no podían reinar como tal, no podían ser faraones, hubo alguna excepción, pero sí tenían muchísimos derechos y además en el panteón de las 2.000, 3.000 divinidades egipcias que conocemos, muchas eran mujeres, no solo asociadas a actividades femeninas, sino también masculinas. O sea, en que el ellas, por clero, ejemplo, podían hacer cosas que hacían los hombres. efectivamente, la diosa de la guerra, por ejemplo, ¿sí? es una mujer, la diosa Sejm, Ah. es una leona. Y además en los templos la mujer tenía un peso muy importante como músicas, porque gracias a la música se contactaba con anda. los dioses. Ajá. Entonces era la mujer gran parte de ese vehículo que permitía la comunicación con los dioses y con el Entre más O sea, allá. que ellas también eran las sacerdotisas de alguna manera en los templos y podían eso de tocar instrumentos, podían escribir, ser escribas. Era raro, alguna hay, ¿sí? llegó alguna a ser visir incluso, pero era raro que las mujeres tuvieran el título de escribas. No que supieran escribir, sino que tuvieran el título como tal. ¿Y podían separarse? ¿Deberían divorciarse? Por supuesto. Esto era muy revolucionario también para el momento. Una Sí, mujer. sí. El matrimonio en Egipto se daba simplemente por la convivencia entre el hombre y la mujer, y cuando cesaba la convivencia, cesaba el matrimonio. Y podía ser decisión de la mujer, que incluso podía desheredar a sus hijos si quería también. Ujú. Hemos mencionado a Nefertiti y a Cleopatra porque son las más conocidas, las más famosas, son las más sonadas. Pero seguro que hubo más reinas y faraonas igual de importantes, pero quizás menos conocidas. Está, por ejemplo, la gran mujer faraón que fue Hatshepsut, que estuvo reinando en la dinastía 18 y que usó además nomenclatura masculina para reinar, o sea, se equiparó a los hombres, lo cual era muy revolucionario para los egipcios. Pero luego también hubo grandes esposas reales que, aunque no llegaron a gobernar como tal, también ejercieron muchísima influencia en el gobierno de sus maridos, como fueron, por ejemplo, Ahmose-Nefertari, que es anterior a Hatshepsut. Y hay algunas más que son excepciones, pero llegaron a gobernar y a ocupar puestos muy importantes en la administración egipcia y en el gobierno egipcio. Y como comentábamos antes, los egipcios creían en la vida después de la muerte y en el renacimiento, en renacer, creencias que además están atestiguadas en datos arqueológicos y muestran esa compleja relación entre la vida y la muerte. ¿Cómo era ese rito de la muerte? Cuéntanos. Pues los egipcios, una vez morían, pasaban a la casa de embalsamamiento donde se preparaba la momia y después hacían una procesión funeraria en el que además de nuevo las mujeres tienen un papel importante como plañideras, donde aparecen también diosas como Isis y Neftis, que son protectoras de los difuntos, y hacían esa procesión a la tumba. En la entrada de la tumba se hacían también rituales importantes como el de apertura de la boca, que le devolvía a la momia los sentidos para poder usarlos en el más allá. Y luego ya una vez enterrados, los egipcios pensaban que hacían un viaje con el dios Ra, que habéis mencionado, en su barca solar, un viaje por la noche para renacer al día siguiente. Y durante ese viaje tenían que esquivar o que sortear diferentes obstáculos y a diferentes divinidades, algunas malignas, otras menos malignas. Hacían también el juicio de los muertos, ese pesaje del corazón para ver si el difunto había sido justo de voz o no, si se había portado bien en vida o no. Y si pasaba todas esas pruebas, pues renacía en el más allá, que los egipcios entendían que era una prolongación de la vida que habían tenido en Egipto, pero ya para la eternidad. Y bueno, y se les enterraba con sus joyas, con tesoros, incluso con animales, ¿no? Claro, para que tuvieran todo eso, ¿no? En el más allá. Sí, tienen ajuares funerarios El ajuar. con todo lo que podían necesitar en la otra vida, que eran muchas veces incluso los objetos que utilizaban en su vida cotidiana.
pero también hay tumbas en las que, por ejemplo, se han encontrado mascotas, que era lo que mencionabas, como los perros y cosas así, que se enterraron porque quisieron ir al más allá con ellos. Y hubo diferentes enterramientos, ¿no? Porque estaban las pirámides y luego ya lo que se conoce como el Valle de los Reyes. Efectivamente, en el Reino Antiguo, por ejemplo, tenemos las famosas pirámides, que hubo escalonadas, luego ya están las grandes pirámides de Giza. Y ya en el Reino Nuevo se decide esconder esos enterramientos para evitar los saqueos, sobre todo, y es cuando se empieza a ocupar el Valle de los Reyes y el Valle de las Reinas. Y oye, hablábamos de dioses antes, ¿no? Porque todos conocemos, mencionaba María, al Todopoderoso, creador de todo, al dios Ra. Pero ¿quiénes fueron los más importantes para los egipcios? Pues aparte del dios Ra y todas las divinidades solares que se asocian a él, están, por ejemplo, la diosa Isis y el dios Osiris, que eran un matrimonio, que además eran hermanos. También podemos encontrar, por ejemplo, la diosa Hathor, que tuvo un peso muy, muy importante, era diosa de la belleza, de la embriaguez, de la música, de la danza, de la montaña tebana. De todo, era diosa de todo. Muchísimas cosas, sí. También tenían criaturas mitológicas, ¿no? Muy animáticas, las esfinges, ¿no? Estoy yo pensando en ellas. ¿Qué significado tenían? Pues las esfinges son un símbolo de poder, porque el león era un animal poderoso para los egipcios, y entonces representaban al propio faraón, al poder y la fuerza del faraón. Incluso hay dioses, o muchos dioses son representados con forma de animales o incluso híbridos de partes de distintos animales. Tenemos dioses como la diosa Tueris, que era un hipopótamo, que es la diosa del embarazo, o la diosa Amit, la que se comía el corazón si el difunto no pasaba el juicio de los muertos, pues también es un híbrido entre distintos animales, sobre todo un cocodrilo, pero hay híbridos como y la Ra, ¿no? También era efectivamente chacal. Ra era de halcón. Ra era un halcón. ¿Y sobre mitos? ¿Cuáles son los mitos más importantes del Antiguo Egipto? ¿Alguno de ellos? Pues el mito, por ejemplo, de creación hay varios, pero sobre todo hay uno que dice que de una colina o de las aguas primigenias nació un dios, luego tuvo una pareja de dioses, que el primer dios era Tum, así hasta llegar a hacer 8 dioses. Y esos 8 dioses, los últimos 4, son, como mencionaba antes, Isis, Osiris, Neftis y Set. Se casaron entre ellos, y de ahí, por ejemplo, surge el mito de Osiris, que es también de los más importantes, porque Osiris fue la primera momia de Egipto. ¿Y qué influencias o reminiscencias, ¿no?, egipcias podemos encontrar a día de hoy? Porque yo pienso aquí en Madrid, en el templo de Debod. Es verdad que se trajo casi que creo que piedra por piedra desde allí hasta la capital, ¿verdad, Miriam? Tal cual, que se cumplen además, este año se han cumplido 50 años de la inauguración del templo de Debod en Madrid. Y reminiscencias, pues tenemos, por ejemplo, en la exposición de Hijas del Nilo se ve muy bien cómo la iconografía de Isis como madre de Horus, como madre protectora, es la misma iconografía que luego pasa a la Virgen María con el niño, la misma forma de agarrar el niño sentada en un trono o en una silla. Tenemos cosas en la vida cotidiana que a lo mejor no relacionamos con Egipto, pero que lo está el papel mismamente también. Por ejemplo, que escribían en papiro, sí. Muy, muy interesante escucharte, Miriam. Yo creo que también la tenemos que fichar, María Paredes, yo creo que para próximos rincones de dioses aquí en Hablando de Egipto. Muchísimas gracias, Miriam, por habernos trasladado hasta el mismísimo Egipto y por toda esta información sobre esta exposición. Recordamos, se llama Las Hijas del Nilo. Hay que ir a verla. Está hasta el 31 de diciembre, o sea que tenemos tiempo para acercarnos a verla, en el Palacio de las Alhajas, en Madrid. Miriam Bueno, historiadora, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por este ratito Miriam nocturno con nosotros. Y María Paredes, gracias a ti también. ¿Cerramos el Rincón de los Dioses? ¿Te los llevas todos? Me lo llevo. Cierra la pirámide hasta hoy. la semana que viene. Gracias, María. Adiós. Gracias.